Entonces, yo hago análisis, ¿no? Eso es mi chamba, ¿no? Es mi tarea es eh, hacerlo como de top accuracy. Y lo que es como los top data scientists normalmente tienen mucha experiencia en cómo conectar datos a, bueno, la estrategia de negocio, los Ok. problemas en la industria, cómo puede utilizar herramientas como AI, obviamente, pero siempre es la prueba, en mi opinión, siempre es como tiene una, un background así sólido en, bueno, algo como matemáticas o estadísticas. Eso normalmente siempre regresa a esa cosa, ¿no? Ok. Pero también la experiencia en la industria es muy importante. Perfecto, Garth. ¿Qué buscas aparte de eso? Por ejemplo, algunas, siendo perfiles del mundo bien técnico, revisas también, acabas de mencionar que vean cómo impactar al negocio, pero existen algunas habilidades blandas en este lado que para ti son importantes, por ejemplo, en perfiles técnicos de data. Bueno, la verdad es que cómo puede comunicar con una audiencia que no es technical, no sé cuál es la palabra, sería la palabra, pero es como, porque normalmente tiene que tener buy-in, ¿no? De tus Claro. otros equipos, de tus líderes. Y cómo puede comunicar lo que dice los datos o tu análisis y Ujú. explicarlo en una manera sencilla. Eso Claro. es una habilidad muy importante. Ok, ok, interesante. Cami, vamos contigo ahora. Tú desde tu rol. ¿Tú estás impactando P&L directo, estás haciéndolo indirectamente? Y luego, ¿qué buscas en los tipos de roles y cómo interactúas tú con todos esos equipos de acá, con Sebastián, Santiago, Gart y los equivalentes? Ya, sí, totalmente. Y creo que, o sea, tengo los dos en donde he hecho el rol 100% de SNO y ahora tengo SNO siendo estrategia de operaciones, strategy and ops, y Ajá. también soy en otro rol dentro del lado de negocio, pero que trabajo directamente o sea, todos estos o sea, con producto, con data y demás, ¿no? Entonces, primero, un poquito de como qué hace Strategy and Ops o el lado de negocio en una empresa digital, lo que como que digital por naturaleza, Ujú. es primero súper relacionado o sea, con todas las otras áreas, ¿no? En especial en las empresas más chiquitas en donde interactúas con producto, con ingeniería, con data de manera como súper frecuente. Y desde el lado de estrategia, primero lo que ves es cosas desde súper fundamentales, ¿no? ¿Qué priorizar? ¿Cómo priorizar? Y luego comienzas a hablar con los otros equipos para ver qué necesitas para eso. ¿Quieres abrir un nuevo negocio? Por ejemplo, no sé, en mi caso, como lanzar una nueva categoría. Tenemos dependencias de producto, como hay como key, como product features que necesitamos para abrir ese negocio. Y si sí, ¿qué necesitamos hacer para hacerlo? ¿No? ¿Cómo priorizamos y todo? O sea, desde ahí entra el lado de como strategy and ops hasta cosas mucho más relacionadas en ejecución, ¿no? ¿Cómo implementamos, estamos haciendo este rollout súper grande? ¿Qué cosas, como cómo traemos a los distintos equipos, cómo hacemos los planes de implementación? O sea que puede ser un rol bastante ambiguo. Em, Relacionado a lo que la segunda pregunta que estabas haciendo, Charlie, con respecto a como qué buscas en el rol y cómo interactúas con los distintos equipos, ¿no? Creo que lo que buscas es primero como un perfil súper analítico. Creo que ese es como un común denominador en un montón de como que perfiles digitales o de tech, ¿no? Tienes que tener como que ese componente analítico, porque creo que todos los roles tienen ese, tienes que tener analytics first, ¿no? Eh, Como strategic thinking también, súper alto, como tienes ese como first principles thinking, puedes como abrir un problema. Imagínate, el negocio no está creciendo como quieres, ¿no? No está creciendo como quieres por oferta o por demanda, porque como tratar de entender como que a un nivel súper granular qué es lo que está pasando y tratar de como responder hacia eso, ¿no? Y de ahí otras cosas que yo por lo menos busco cuando contrato equipos es curiosidad.
en especial creo que esas cosas son súper importantes para startups y creo que va a depender o para programas chiquitos dentro de empresas grandes, ¿no? Que tienen que estar iterando constantemente y todo. Entonces, curiosidad súper importante, scrappiness, o sea, la habilidad de, si no tienes algo como. Resolver, como sea. Exacto, exacto. No tienes que Ah, tener como el producto lanzado de la manera perfecta para tener, como para confirmar hipótesis, comenzar a responder preguntas y confirmar hipótesis de alto nivel, ¿no? Entonces, un poquito esas cosas me parecen a mí súper importantes. Obviamente depende de la empresa, del tamaño del equipo, qué cosas estás priorizando, ¿no? Procesos puede ser importante para ciertos tipos de roles de Strategy and Ops. Yo ahorita, por ejemplo, me parece importante, pero prefiero priorizar como scrappiness, curiosidad, el perfil analítico y todo. O sea que siempre hay un poquito de nuance, ¿no? ya. Y la tercera parte de cómo interactúan los equipos más de negocio digitales con equipos como Data Science o como producto, creo que también depende un montón del tamaño de la empresa en donde en una empresa muy grande a veces están un poquito más aislados, ¿no? O sea, cómo funcionan, donde si el negocio está, o Strategy and Ops está totalmente o sea, separado de producto. He visto casos en donde no trabajan tanto de la mano, pero también he visto casos en especial en empresas más chicas o en empresas en donde están tratando de empezar programas desde cero, en donde trabajan bastante de la mano. Entonces, ponte estrategia y producto pueden trabajar de manera súper cercana en donde quieres lanzar algo, entonces tienes que hablar con producto para ver, ok, necesito, estas son las cosas, como hablemos sobre el roadmap, ¿no? Cómo priorizamos los distintos product features o con data science para confirmar si lanzas experimentos y necesitas como confirmar tus experimentos, o sea, qué te está diciendo la data, ¿no? O cómo, en especial cuando comienzas a hacer cosas a escalas más grandes, si quieres escalar algo, confirmar si la data te está diciendo que vayas de un camino, que vayas por el otro y demás. O sea que depende un poquito de la empresa, pero hay como colaboración como bastante cercana. En especial creería que con Product y con Data, y Product bueno, me Software imagino que engineering, Sebas claro. y Santi, ustedes podrán responder, ¿no? Pero creo que esos dos trabajan más cerca uno con el otro. Claro, excelente, Cami, buenazo. Aquí voy capturando también lo que acabas de decir tú con lo que ha dicho Garth. Van saliendo algunos patrones comunes. Análisis de data es súper importante, obviamente en data sciences, obviamente, ¿no? Hasta el punto de ser matemático o estadístico, pero en roles de negocio también. Y no solo el análisis de la data, sino que algo que mencionan es comunicarla de una manera sencilla para lograr buy-in de ejecutivos o de quien te tenga que aprobar algo para que la gente pueda, para que tu proyecto pueda avanzar y correr. Pues si se haces algo y nadie te da el buy-in, no te dan el presupuesto, nada, nada ocurre, ¿no? Luego han mencionado, y algo bien interesante acá, Camila dijo scrappiness y Gar saltó poniendo 100%, ¿no? Y creo que es muy valioso. Más adelante voy a hacer esta pregunta, es cómo logras hacer ese scrappiness en empresas que tienen guardrails un poco más marcados, ¿no? Empresas más estructuradas, etcétera. Vamos a dejarlo, vamos a estacionarlo ahí, de ahí volvemos para acá. Sebas, cuéntanos tú desde tu lado, producto, ¿ya? Tu objetivo, ¿qué haces, no? ¿Qué hace un product manager? Y lo mismo, ¿qué buscas en perfiles como tú? Bacán. Primero, de repente vale la pena aclarar el rol de Product Management. Un PM básicamente lo que hace es orquestar un equipo de producto y eso incluye ingeniería, data science, diseño, en algunas empresas incluso product marketing, con el objetivo de construir un nuevo producto o iterar un producto existente o una funcionalidad existente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de una aplicación de un banco donde estamos viendo introducir un nuevo producto de seguro vehicular eh, o cualquier otra funcionalidad que quieres agregar, el Product Manager se encargaría de definir cuál es la experiencia con los diseñadores, luego trabajar con los Data Scientists para entender cuáles son los precios que deberían de poner en base al riesgo actuarial, trabajar con los ingenieros en construir la funcionalidad para que se pueda dar un checkout, una experiencia de compra, una experiencia de venta y trabajar con el equipo de marketing para ver cómo posicionas esto dentro del producto y también dentro de los otros canales de comunicación que el banco podría tener. Entonces, a alto nivel, un product manager se encarga de orquestar estos distintos equipos
es un generalista y no tiene típicamente una especialidad en sí. Ahora, no hay una carrera de product management, entonces siempre tienen que venir de un lado, ¿no? Hay gente que viene más del lado de negocio, más del lado de operaciones, más del lado de ingeniería, diseño. No hay una receta perfecta, depende un poco de cada empresa, ¿no? Por ejemplo, Airbnb es una empresa como muy design first, entonces muchos de sus PMs vienen del equipo de diseño. Empresas como Uber son muy fuertes en operaciones y en ingeniería, entonces los PMs vienen de esos lados, también de data science. Eh, y no sé, me imagino empresas como OpenAI, muchos de los PMs quizás vienen más del lado de research o de data science, ¿no? Entonces, no hay un perfil perfecto. Y esto me lleva a la segunda pregunta, que es, ¿qué busco en la gente que contrato? Para mí es 100% capacidad. La experiencia, o sea, te lo pongo de esta forma, si tú estás tratando de construir y ser un líder de industria y tú te traes a alguien que tiene 10 años de experiencia, esa persona probablemente va a tener inclinación a hacer lo que viene haciendo, no a pensar first principles, como dijo Camila, ¿no? Entonces, para mí muy importante es contratar gente que tenga mucha ambición, muchas ganas de construir, pero no necesariamente tiene que tener experiencia en lo que yo vengo haciendo. Perspectivas nuevas siempre ayudan mucho en este espacio y, digamos, aplicar cosas que de repente han sido hechas en otras verticales siempre es súper útil, ¿no? Como un último ejemplo aquí, esto creo que aplica más allá de producto en Uber. Cuando estábamos construyendo Uber, no había nadie que tuviera 5 o 10 años construyendo marketplaces o haciendo logística de negocio. Entonces buscamos Claro. gente capaz que pueda encontrar la forma de hacerlo y eso fue mucho más valioso que la experiencia, ¿no? Entonces, creo que un gran cambio que las empresas establecidas tienen que afrontar es dejar de usar estas matrículas de necesito tantos años de experiencia o tantos checks en ciertas cosas y más contratar por potencial. Y eso muchas veces es contratar a gente súper joven que, que no necesariamente tiene las horas de vuelo, pero tiene toda la ambición de hacerlo. Claro, y ahí complemento lo que han dicho Sebas con Cami, que es esto de resolver por first principles o de entender bien el problema, desmenuzarlo y empezar a sacar adelante y moverte cuando no hay mucha visibilidad de qué puede venir, ¿no? Es como que tienes que ir descubriendo qué funciona, ir avanzando, no necesariamente 10 años de historia o de data de algo, ¿no? Em, Vamos contigo, Santi. De aquí vuelvo contigo algo, Sebastián. Una y seguimos con el resto. Santi, vamos contigo. Lo mismo, ¿qué buscas en buenos software engineers? ¿Qué hace o qué debería hacer un buen software engineer? ¿Cuál es su gol? ¿Cómo funciona? ¿Cómo operan? ¿Y cómo opera con el resto, no? Claro, gracias, Carlos. Empiezo un poquito explicando mi rol en Software Engineering y en Engineering Management. Creo que mi perspectiva también se basa un poquito en la ingeniería y la mezcla de producto. El rol en sí son skills sets técnicos, tanto como data, cloud, UX, UI, y skills humanos, la comunicación, la colaboración, el pensamiento sistémico, entre otros. Eh, bueno, hablo un poquito primero sobre las características importantes que busco en personas. Fuera de de los temas técnicos, busco muchos ciertos mindsets. El primero, más que todo, como dijo Camila, es la curiosidad, el hecho de querer aprender. Eh, y me gusta mucho hablar muy seguido de varios temas y compartir materiales de varios temas como el LLM changing, agentic development, entre otros, y comunicarme y escuchar a qué tipo de preguntas compartimos, qué tipo de temas compartimos, dónde está el interés para entender muy bien qué es lo que esta persona quiere aprender y a dónde es que se quiere enfocar, a dónde es que quiere crecer. Fuera de la curiosidad, otros mindset también es la accountability, sobre todo en el tema de startups, el accountability y la resiliencia, resiliency, porque es muy común que las soluciones que estamos intentando en el contexto de ingeniería no funcionan y hay que aprender de eso, hay que aprender por qué fue que no funcionó y si cometí algún error, hablemos de eso de manera abierta para poder aprender
cómo solucionarlo. Entonces, tener ese caso de que yo no soy el centro de mi equipo y no estoy correcto el 100% del tiempo es algo muy valuable también para entrar a aprender de todos nosotros. Y bueno, en eso también, en ese tema también valúo mucho la apertura al cambio, el mismo tema del startup, sabiendo que las soluciones que estamos construyendo pueden ser muy diferentes en un mes, pueden ser muy diferentes en un año. Es posible que lo que tú estás construyendo hoy como un ingeniero eh, solo servirá para un MVP, para un producto, y luego we will have to scrap it y tendríamos que enfocarnos en alguna otra solución. Y es importante no estar, en mi caso, no estar muy apegado a una solución en específico, más que todo entender que para esta solución de negocios, este es el outcome que queremos tener y cuando tenemos ese outcome nos podemos mover a seguir escalando la siguiente montaña, el siguiente need. Eh, bueno, y el último mensaje que quiero compartir se trata un poquito del scrappiness. El scrappiness, Otra vez sale, ¿no? Ujú. claro, es importante. Ah, Para mí, en mi mente, el scrappiness tiene que ver mucho con entender muy bien cuáles son las necesidades de tus stakeholders y esas necesidades cambiarán en una compañía pequeña y en una compañía grande. Hablo en los dos contextos. En el contexto de la compañía pequeña, me parece que hoy día, con la introducción de las herramientas de inteligencia artificial, sabiendo bien a dónde buscar, la ayuda multifuncional entre equipos es mucho más fácil de obtener. Eh, por ejemplo, un ingeniero que se puede comunicar con un equipo de producto durante el proceso en una compañía pequeña más frecuentemente es algo al que el lenguaje lo estamos encontrando en este momento de manera más ágil, más fácil y con más rewards. Por ejemplo, comunicarnos juntos no es algo que debemos decir, oh, you should stay in your lane, te deberías quedar ahí, no nos entendemos bien. Ahora es un poquito más fácil tener el mismo lenguaje y decir, oh, entiendo cómo me estás ayudando, qué interesante, cómo podemos seguir con esa solución. Y en compañías tempranas, perdón, en compañías grandes, creo que el tema de scrappiness ayuda a los ingenieros a poder ofrecer varias soluciones mucho más rápidas, entonces a poder ofrecer más opciones y aprender de esas opciones antes de escalar. excelente, Santi. Ahí lo que veo que se va redondeando también patrón común. A nadie ha coordinado las respuestas acá, pero lo interesante es que se va pintando algo común a todos. Scrappiness parece ser una parte bien interesante de cómo operan estas empresas súper rápidas, ágiles, tecnológicas, etcétera. Em, Me sigue quedando la duda, ¿no? ¿Cómo se puede ir llevando este scrappiness a empresas que han estado más estructuradas? Si el scrappiness tiene que venir solamente bottom-up de los perfiles digitales o de las nuevas generaciones, también tenemos que ayudar que top-down los líderes se vayan haciendo cada vez más scrappy, ¿no? Pero obviamente hay más riesgos, ¿no? Tiene que cuidar brand, reputation, recursos, etcétera, ¿no? Eso va a estar interesante. Ahora lo vamos a discutir en breve. Voy a hacer dos preguntas. Sebas una, Garth voy contigo y ahí empalmo contigo, Cami, ¿ya? La primera pregunta, o Garth, Garth con Cami, prepárense para un interesante que va a ser el leveling, ¿no? Que si es diferente en los perfiles de negocios que en los perfiles técnicos, ¿no? Por ejemplo, Garth, los perfiles técnicos vemos que hay personas que quieren ir hacia management, managing people, hay personas que quieren seguir siendo especialistas en el fondo, ¿no? Y eso es una forma interesante de retener a este tipo de, ¿no? de profesionales. Quiero entender eso y las diferencias de cómo retienes o haces leveling en perfiles de negocio. Cami, que ahí es donde quiero que me ayudes tú. Ya, ahorita vamos para allá. Me estaciono un segundo, Sebas. Una pregunta muy rápida que me saltó cuando hablaste de los perfiles de producto. En las empresas tech, salvo que esté equivocado, me corriges acá, en la mayoría de empresas tecnológicas he visto que todos los equipos de producto le reportan a Group Product Managers, que le reportan a Heads de producto, que al final van una línea directa hasta un Chief Product Officer o no, y desde ahí llegas hasta el CEO directamente. ¿Ya?
Lo que hemos visto es que en empresas en proceso de transformación, generalmente sí en un playbook más del consulting world, ¿no? Hemos visto que los perfiles de product managers, generalmente con otro nombre, product owners, están dentro de las unidades de negocio, reportando al área de negocio, ¿ya? Y no como un equipo espejo al costado, ¿ya? ¿Visualizas tú por qué en el mundo de tecnología debe ser diferente y qué pros y cons pueden haber en esta otra estructura? Sí, espero no herir sensibilidades, pero no tomaría consejos de productos de consultores que nunca han hecho producto. Creo que la importancia aquí tiene que haber responsabilidad y consecuencia, ¿no? Cuando tú tienes un product owner que se encarga de ejecutar el mandato de un jefe de línea de negocio y algo sale mal, ahí él me dijo que haga esto, él no lo hizo bien y como nadie tiene la responsabilidad, nadie se hace responsable. Entonces creo que para tener un equipo de tecnología funcional tienes que tener mucho accountability. Y esa es la importancia de tener un rol de un PM que se lleva tanto o sea, las guerras ganadas como las guerras perdidas, ¿no? Eh, entonces creo que en general tener un product owner reportando a un jefe de negocio de una unidad es una receta para un desastre. Interesante. Controversial. Podemos hablar más, por favor, anoten sus preguntas. Esto se va a volver interesante ahí en las conversaciones de acá. Anoten sus preguntas. Voy a hacer un par de preguntas más al panel acá y de ahí empezamos a jalar del público. Así que si gustan, vayan también levantando las manos, para irnos los órdenes e ir luego jalando ahí al público. Vamos con leveling y formas de retener este tipo de talentos o de desarrollarlos, ¿no? Garth, empecemos por tu lado, por el lado técnico. Lo que hemos visto como habíamos dicho, en perfiles técnicos es que varios pueden querer seguir la carrera de Managing People, ¿no? Pero muchos otros quieren seguir en la parte más técnica y volverse especialistas. Tal vez cuéntanos nomenclaturas, cómo los divides, cómo lo haces. Cuéntanos un poquito más ahí, Gar, de lo que has visto. Sí, claro. Empiezo con la mayoría de las empresas en tech tienen escala. Creo que Facebook empezó, es basado en el gobierno, creo, pero es de L para level, ¿no? Desde Ya, L1, L2, L3 hasta creo que, no sé, L10, pero es el CEO. ok, Y normalmente para data scientists, pero también creo para software engineering, empezamos bueno, como entry level, es un L2. Y de ya, ahí L3 es como para Data Scientist, sería Data Scientist 1, Data Scientist 2, L4 ya, es Senior Data Scientist, ¿ya? ok, Y ese normalmente es normalmente el promedio puede ser como después de 5 o 6 años en su carrera, ¿no? de acuerdo. A partir de L4, el Senior Level, abre el otro sendero a management. Ok, Y depende en cada uno, pero lo interesante en mi opinión es que como antes, si una persona quería avanzar, tuvo que hacer management, sí o sí. sí, Um, claro, Actualmente, como las carreras de data science y software engineering ya no tienen mucho tiempo, ¿no? Son más o menos como recent careers. Entonces, lo que estoy como observando es que con tiempo, más rangos de esa como escala, como hasta L8, existe ahora para individual contributors y en data science y en software engineering. ok, Y son muy pocos, pero son personas super advanced ok. que no quieren ser people managers, No les quieren gusta, claro, ¿ya? ajá, en hacer, bueno, el coding, el análisis y Ajá, también como deep research, um, como casi como academics, ¿no? claro, Entonces, sí, entonces creo que todavía a partir de un cierto nivel,
la mayoría de las personas quieren hacer un manager o también existe este que se llama Tech Lead Manager, que Ok, es como 50% en teoría es individual contributor, ok, que significa eso, que sigues con tus coding y análisis, pero el 50% de tu tiempo es para uh, manage un equipo pequeño, ¿no? De ok, ok, dos o tres. claro, Um, pero sí, ahora lo bueno es que hay la posibilidad, existe la posibilidad de seguir como individual contributor. No tienen que ser un manager si quieres avanzar. Y creo que algo es más o menos nuevo y es como más que nada en tech. No sé si existe en correcto. otras industrias. Correcto. ¿Y cómo se llaman esos títulos? O sea, por ejemplo, si vas por manager, ya se vuelve manager, senior manager, luego head Ah, VP. En el otro, sí, ¿cómo es la nomenclatura? eh, ok, entonces como en data science sería data scientist 1, data scientist 2, senior data scientist. Después tenemos Sí, ok, pero seguimos en el individual, la rama individual claro. contributor. Sería staff data scientist. Staff Data Scientist, ¿ok? Y después de eso, existen algunas empresas, principal data scientist. Principal, ok. Ya, Y igual en software engineering, creo, pero me confirma Santiago. Y después de eso es como el otro lado, ¿no? De management sería después de Senior Data Scientist, empieza con Manager 1, Data ok. Scientist Manager 1, después Data Science Manager 2, Ajá, después Director, ya. y después de Director sería como Head of Data Science o Head of Engineering. Perfecto, perfecto. Cami, ¿cómo es en el negocio? ¿Es parecido, Ah, diferente? ¿Cómo los retienes? ¿Cómo lo haces leveling? ya, buena pregunta. Creo que es, o sea, bastante, a ver, creo que las empresas de tech más grandes, creo que lo que, Ajá, como que el formato de niveles que Garth ha dicho es bien parecido. O sea, que es mm, súper común en tech ese nivel ese tipo de niveles, ¿no? Meta lo usa, Alphabet lo usa, eBay lo usa, parece que Reddit lo usa, un montón de las empresas grandes lo usan. Las claro, startups, por lo general, como por distintos modos, o sea, como son más chicas, no, tienen claro, que llevar a cierto nivel para como comenzar, para que les haga sentido poner como que armar una estructura de leveling, ¿no? Y el leveling en el lado del negocio es, es bastante parecido a lo que Garth ha dicho, en donde los niveles son parecidos, aunque los roles son, o sea, como hay para data science, igual como hay para data science, hay para product, hay para roles de negocio también, ¿no? En los correcto. de negocio, sí, o sea, creo que si bien la línea de carrera te empuja más a subir hacia people Manager, management, ¿no? Claro. Bueno, creo que no es como, no pasa en todos los roles. Por ejemplo, en roles de equipos de ventas puedes tener gente súper senior que no manejan equipos, ¿no? ya, En account management también, por ejemplo, ¿no? Que es más o menos parecido a ventas, en donde puedes llegar a un nivel, creo que no, o sea, no a los niveles más altos, pero de repente a un nivel tipo 6 o 7 sin manejar equipo, pero son pocos los roles que, o sea, que tienen esa línea en donde no, en donde puedes seguir subiendo como claro, individual. Por lo claro, general, en el lado del negocio pasan dos cosas. Uno, hay un poquito más fluidez de puedes seguir subiendo, moviéndote equipos, porque los skill sets a veces son bastante complementarios, ¿no? Entonces te puedes mover dentro de business a un rol adyacente de business, ¿no? Strategy and Ops, BizOps, súper parecido, ¿no? O como que ya, Strategy and Ops a General Management o a otros roles de... Entonces hay como... ya, La línea de carrera a veces no es tan directa. Igual hay un poco de salto, creo, en tech. Pues, o sea, no es poco común ver a alguien que, o sea, comienza en business y se pasa a producto, ¿no? O se pasa a product marketing. O sea que siempre hay claro. Hay movilidad, ¿no? hay Bastante movilidad en ambos movilidad. lados. Exacto. Ya.
Ya, pero sí o sea, te empuja un poco más para ir en la ruta de people management a partir de cierto nivel, ¿no? Como decía, o sea, por lo general a partir de ciertos niveles ya comienzas a entrar en un track en donde puedes manejar a gente y si está creciendo el equipo, makes sense que comiences a, o sea, armar equipo, manejar personas y demás. claro. Esto de la movilidad es bien interesante, ¿eh? Es pues una manera bien interesante de retener equipos. Claro, porque la gente se alinea con lo que le interesa, pero también con lo que funcione para la empresa. Pero la mirada que estoy viendo de lo que mencionan acá y rescato lo que dices Cami tú y lo que dijo Sebas hace un rato, es que estas compañías miran al talento a través de competencias o potencial, no necesariamente lo que sabe o la experiencia que trae, sino qué puede resolver. Alguna vez lo hablábamos, Sebas, ¿no? ¿Te acuerdas cuando empezábamos en operaciones, en el negocio, ¿no? En Uber, y te jalan a Estados Unidos como Product Manager, ¿no? Porque al final hay una competencia que es muy transferible, que es agarrar un problema grande y desdoblarlo en pedazos y empezar a maquinar cómo resuelves cada uno de los pedacitos, ¿no? Y que si te das cuenta, también sería el rol que haría alguien como Camila en consultoría, ¿no? O en negocios en general. Y es el rol que, o sea, o es la competencia, perdón, que también tiene Santi para agarrar un software grande. Y te acuerdas ahora que estamos desarrollando el nuevo programa de Vibe Coding, que se va a venir pronto. Este, también en ingeniería de software, tú desdoblas una tarea enorme y lo empiezas a hacer en secuencias más chiquitas y empiezas a atacar pedacitos, ¿no? Y Garth en Data es igual. Entonces, si se dan cuenta, esa es una competencia totalmente transferible a cualquier lado. Lo que buscas es una persona que pueda pensar, hablar un problema, definir el problema de fondo y empezarlo a partir y resolver, ¿no? Y, Es muy transferible. sí, y además hay dos cosas, yo creo que van de la mano con todo el tema de retención de talento. Uno es que creo que todos están diciendo acá que algo como un común denominador es como esa curiosidad. Y a veces Ajá. lo que pasa que va de la mano con eso es que hay perfiles, en especial perfiles que están más como que no totalmente senior en su carrera, más como, imagínate, 5 o 6 años dentro de como que de experiencia, que tienen un montón de curiosidad y quieren, para la estrategia de retención para ese talento es ofrecerle algo nuevo en donde pueda seguir siendo challenged y aprender cosas nuevas y todo. Entonces, de hecho, saltar a equipos laterales es a Te la veces. larga la vida, ¿no? Claro, Exacto, es una estrategia de claro. retención de talento porque aprenden más, se están siendo challenge, como activas eso de la curiosidad que tiene la gente y en muchos casos va muy bien, ¿no? Correcto, pero eso implica, mira lo interesante, eso implica que los líderes de las compañías empiecen a ver al pool de talento como competencias transferibles también, no necesariamente pensar en que necesitas tener un product manager o alguien con 15 años haciendo esto, porque no lo va a ver primero, ¿no? Entonces, y los gaps los puedes cubrir con esa curiosidad y con development training, entre otras cosas más que ayuden a que estas cosas se den, pues, ¿no? Claro, Ujú, y hay siempre trade-offs ahí al final, ¿no? En donde si estás ujú. haciendo un salto de business a producto, el trade-off ahí para la persona a veces es, no me van, o sea, no voy a hacer un salto doble o no me van a permitir hacer un salto doble en donde salto a producto y me promueven al mismo tiempo, ¿no? Tengo que Claro, probablemente saltar de claro. manera lateral a mi mismo nivel y de repente me va a tomar un poquito más que me promuevan porque es un desafío totalmente nuevo, ¿no? Así Pero es. funciona un montón para personas que están como todavía, como no tienen tantos años en la carrera, ¿no? Imagínate de tipo 3 a 5, 6, 8 años en la carrera, hay un poco más de flexibilidad para ahí. Y creo que dentro el salto lateral en el negocio a veces es más fácil porque hay más habilidades transferibles, ¿no? Es simplemente Claro. cambiar de negocio dentro de la misma empresa, digo, pero sí, siempre hay un poquito esos trade-offs. Buenísimo. Público acá presente, por favor vayan levantando sus manos para ir jalando preguntas. Si no hay manos levantadas, yo sigo preguntando, pero sería muy positivo para todos ustedes poderlos ayudar de esta manera. Así nos aseguramos de cubrir las dudas que ustedes tengan. Alternativamente, como sé que a veces el roche o la vergüenza es muy normal en Latinoamérica, también alternativamente pueden escribir en el chat.
pero por favor, siéntanse en un espacio seguro. La idea acá es que sea un conversatorio para ustedes. Entonces, por favor, vayan lanzando sus preguntas, levantando sus manos, mientras voy haciendo una adicional acá. Estaba para ti, Santi, y creo que Sebas, Garth también pueden agarrar un poco. ¿Cómo cambia todo esto con AI? ¿Ya? A ver, Santi, empieza tú. Ahí hay algo Claro interesante que que sí. empieza a salir en el mundo, ¿no? Ujú. Claro, pregunta muy interesante. Lo que he visto en el momento es que la inteligencia artificial invita por ejemplo, a un líder de producto a aprender ciertos temas sobre la ingeniería, pero aprender en esos temas en el contexto de sus propios skills, de su propia versión de curiosidad, por decir algo. Entonces, dan un par de rails a donde cuando estoy diseñando mi producto, puedo decir, bueno, voy a aprender estos específicos temas de ingeniería, esos específicos temas de diseño, para poder ayudar a funcionar mejor con esos equipos, pero y al mismo tiempo estoy aprendiendo cómo ser un mejor product manager, por decir algo. Y esa relación también se ve a nivel de ingeniería, a donde los ingenieros pueden decir, no entendí este requerimiento muy bien, ¿cómo lo puedo traducir en estas diferentes maneras? He visto mucho que las herramientas de inteligencia artificial han abierto como esa oportunidad para poder formar las preguntas correctas en las diferentes áreas de una compañía, no solo la ingeniería, por decir algo. Claro, claro. Santi, tal vez un breve descripción de vibe coding, ¿qué es? ¿Qué es esta palabra tan extraña que escuchamos por ahí por Silicon Valley a cada rato? Vibe coding, ahora escucho vibe growth, vibe marketing, vibe go to market, vibe todo. Vibe todo. ¿Son solo buenas vibras nada más o qué es? Buenas vibras, no exactamente solo buenas vibras, Ya. pero el término vibe coding se refiere al desarrollo del software a base de saber describir la necesidad. ¿Y Con para quién es el prompting, o sea, producto? a un Con chat. prompting, a un Ya, chat. ya. Es como el talento de poder decir a un chat, esto es lo que necesito, y poder ver resultados a donde puedes crear un producto a base de esos requerimientos y esas descripciones. A vibes, como dicen. Claro, claro. Interesante. Garth, ahí querías comentar algo. Si quieres, adelante, ¿ah? Te veo riéndote. Es todo un good vibe. No, la verdad, en mi opinión, yo lo considero como herramienta nomás. Y es Ajá, muy poderoso y todos deben de aprender prompt engineering. Eh, y es todo, es como cada década hay algo, no sé, una evolución de las herramientas y como un buen data scientist, yo necesito estar así como on top of my game y my claro, game incluye artificial intelligence ahora, entonces claro, es parte de. claro. Entonces, Vibe Coding te permite hacer teóricamente código más rápido, el análisis más rápido. Lo que dice la gente es que los skills van a tender más a high level skills y dejar la parte más automática. ¿Cómo crees que pueda cambiar algo ahí, Garth? Ahí vamos contigo, Sebas, en lo mismo. En teoría, ¿no? I mean, en teoría, pero Ajá, depende en cada uno y lo malo es que puede introducir más como bugs y para los que no han hecho la tarea, the homework, claro. the reps, por eso Ajá, es muy peligroso, pero como todas las herramientas, ¿no? Tienen que saber usarlas y eso es claro, lo más importante. Entonces, para los juniors que usan ChatGPT, todos esos como un crutch o como ayuda sin saber como the foundation, ese es muy peligroso y eso es otra cosa, pero para los que ya tienen experiencia es otra herramienta que deben usar. Puede ayudarle un montón. excelente. O sea, acá críticos serían guardarrieles o buen governance para ver cómo despliegas esto a escala, ¿no? Sebas, ¿qué piensas tú de tu lado? O sea, en general, creo que el AI es más parecido a la electricidad.
básicamente si es que no lo utilizas, los caballos de fuerza que tienes como organización van a ser menores a los de tu competencia. Y es algo que creo que se tiene que adoptar a todo nivel. Yendo más específicamente al uso del AI y vibe coding en general, o sea, creo que estamos observando a muchos product managers tomar más el rol de ingeniero para hacer el prototipo, donde construyes algo, lo pruebas, lo validas y de ahí ya tienes un ingeniero que toma el trabajo de hacer la ingeniería más compleja. Ahora, hay otra parte que es, por ejemplo, el uso de curso. En mi empresa, más o menos el 90% del código es escrito por AI. Hay un Voy a ingeniero ponerlo acá. detrás. Cursor, ¿correcto? Así como ah, Lovable y otros. Ujú. exacto. Y curiosamente hoy día estuvimos con el founder de Cursor acá en Stripe Sessions, pero algo muy interesante es que, o sea, cerca del 90% del código lo escribe Cursor y ellos simplemente están detrás empujando hacia dónde quieren el AI que escribe el código y revisando el código e integrándolo, ¿no? Entonces, eh, creo que simplemente es un incremento de productividad impresionante que va a pasar a todo nivel y, digamos, el rol de producto se vuelve un rol interesante porque si miramos 2 años atrás, un product manager básicamente lidiaba con el negocio y con los usuarios para traducir esos requerimientos de ingeniería. Hoy en día puede traducir eso de frente a, digamos, aplicaciones utilizables y los ingenieros pasan a hacer cosas, digamos, de mayor complejidad, más estructurales en términos de infraestructura, ¿no? Y el último punto que daría es, creo que la AI está bajando los costos de proveer un servicio de alta calidad a un nivel que permite ofrecer servicios que antes no eran rentables. Entonces, por ejemplo, no sé si tienes banca privada, tienes un banquero que te contesta el teléfono cada vez que quieres y te puede atender de una forma como muy personalizada. Eso es algo que en el futuro se va a poder ofrecer a un cliente que tiene $20 en una cuenta, ¿no? Porque el costo de proveer ese nivel de servicio va a bajar muchísimo. Entonces, el Claro. AI está permitiendo a los negocios capturar oportunidades que antes no eran económicamente viables y que ahora sí lo son. Entonces, creo que hay mucho por explorar ahí donde todavía no se ha abarcado, pero hay muchas oportunidades de esas. Buenísimo. Sí, empiezo a escuchar también la aparición de estos roles de product engineers, ¿no? Un híbrido, una mezcla, ¿no? Que van a venir de los dos lados, o de producto o de ingeniería, ¿no? Y seguramente van a salir, seguro, product data scientists, Carl, o ¿qué piensas ahí? Y ahora Ya cojo la pregunta existen, de sí. Jan. Ya existen, ya, bueno, imagínate, con mayor razón. Tenemos una primera pregunta y por favor anímense a seguir poniendo las suyas. Una de Jan dice, hola para todos. Eh, ya, si una empresa está en proceso de transformación digital, ahora hago la traducción para las personas que estén fuera del contexto. ¿Qué sugieren? ¿Comenzar con un área de innovación y que eso luego permee en el resto de la organización o empujar a toda la empresa a transformarse? Entonces, a ver, hago la traducción para Camila, Garth, Sebas y Santiago. ¿Ya? Lo que ocurre en muchas corporaciones, imagínese una corporación que viene operando de una manera desde hace muchos años, ¿no? Imaginemos Target en Estados Unidos o un grocery store o un banco, el Chase, ¿no? Entre otros que no es digital native, no nació del mundo tecnológico, sino más bien quiere ahora volverse una empresa más digital, más data driven, con más software, con más tech, porque pues tiene mucha competencia en muchos frentes. La pregunta que tiene Jan es, ¿comienzas desde un área más tipo de innovación que está haciendo algo y haces que eso influencia al resto? ¿O tratas de abarcar un cambio desde adentro en todos frentes? ¿Qué ideas tienen ustedes? ¿Qué perspectivas tienen? Hay ejemplos diversos. BCP, por ejemplo, empezó con Yape, ¿no? Y hizo o cada hacer que Yape luego influenciara al resto de la organización y seguían con el proceso de transformación. Hay otras empresas que no han ido con tener un bot externo, sino de frente tratar de empujar a la organización interna. ¿Algunas ideas, nociones de qué creen que recomendarían? Sebas, creo que tú estás sin micro ahí, ¿no? Dale. Sí, o sea, yo he pasado por eso un poco cuando estaba trabajando en Private Equity, estamos repensando cómo funcionaba Latina. Creo Frecuencia que latina, que es contexto para los que no estén en Perú, ¿qué es frecuencia latina?
Open Air Television, o sea, televisión, De canal abierto. sí, Ajá, correcto. perfecto. Ujú. Y, o sea, creo que el primer paso es el más duro y es darse cuenta de cuál es el tamaño real que necesitas para la organización. Y yo creo que hoy en día la mayoría de empresas pueden tranquilamente cortar entre 20, 30, 40% de sus equipos si es que van a reemplazarlos por talento digital. Y no hacerlo puede ser como un cáncer para la organización porque hace el proceso mucho más difícil y mucho más eh, largo. Entonces yo creo que una parte importante de esto es dimensionar primero cuáles son los equipos con los que te quieres quedar, cuál es la estructura de esos equipos, cuáles son las competencias dentro de esos equipos y luego reducir y transformar. Eh, Creo que no hacerlo simplemente alarga el proceso y lo hace mucho, mucho más doloroso en el largo plazo. Y en términos de, o sea, hacerlo a nivel de toda organización o comenzar con una vertical, creo que depende mucho del negocio. Eh, Creo que era una respuesta como muy nuanced, dependiendo del negocio que tienes al frente. Pero en general creo que la idea de separar algunos equipos y probar algunas cosas y tener como algunos aprendizajes siempre es útil, ¿no? El caso del BCP creo que fue muy bueno con Yape, lo hicieron súper bien, pero hoy en día Yape sigue siendo una organización de más de 1.000 personas, si no me equivoco. Entonces, ponte a pensar, eso es más grande que muchas de las tech companies más grandes del mundo. O sea, X o Twitter tiene mucho menos gente que Yape. Y obviamente es un negocio muchísimo más grande, ¿no? Entonces, creo que hay sus pros y sus cons, y siempre hay que comenzar por el lado de tener eh, el equipo más conciso, más pequeño, porque la complejidad aumenta de manera exponencial con el número de gente. Sí, creo que también, Excelente. agregando a la respuesta de Sebastián, o sea, creo que el tema es que transformación digital puede significar muchas, o sea, es un término súper ambiguo y que puede significar muchas cosas y pueden haber empresas que están en como momentos como muy distintos para volverse más como digital first, ¿no? Entonces creo que también hay bastante nuances en qué significa eso. Creo que sí, empezar, o sea, primero empezar desde un centro puede ayudar a como a como alinear los pasos. ¿Qué es lo que, si estás en nivel cero, tienes que hacer un montón de cosas para como hacer que la empresa se vuelve digital first, ¿no? O sea, Ujú. cómo hacer que las personas puedan tener como acceso a data más inmediato, ¿no? Me acuerdo que cuando trabajaba en consultoría en un montón de las empresas más tradicionales, ese era un pain point horrible. O sea, teníamos que pedir acceso o sea, data banks y pasaban 2 semanas y todavía no podíamos tener ese acceso a data, ¿no? Entonces, o sea, creo que hay un montón de distintos como milestones en el proceso de transformación digital y veo creo que empezar desde como un equipo aislado para poder por lo menos como priorizar cuáles son todos esos milestones a los cuales tenemos que llegar y cómo priorizar. Eso suena como una buena idea, pero creo que es totalmente distinto a hacer, a incubar una empresa y no necesariamente, o sea, las dos cosas pueden ser totalmente complementarias y se pueden hacer al mismo tiempo, ¿no? O sea, que creo que estoy de acuerdo que o sea, es una respuesta difícil de dar, porque pues es un término tan ambiguo, transformación digital, pero sí creo que depende un montón de en dónde está la empresa y entender como cuáles son las cosas que tienes que hacer para llegar a eso, ¿no? Y qué es lo que más importa como para poder empujar por lo menos a la gente de distintos equipos para pensar de manera más digital versus como que hacer una transformación de la noche a la mañana. Excelente. Cojo una pregunta adicional de Andrea. ¿Qué rol creen que tiene el equipo de People, recursos humanos, ¿no? HR Business Partners, pueden haber muchas nomenclaturas en el mundo. ¿Qué rol tiene el equipo de People para potenciar la madurez de perfiles o equipos de producto? Y tal vez digitales en general. ¿Cómo los sirven de la mejor manera? ¿Cómo los servirían a ustedes de la mejor manera si tuvieran su partner de People? Yo trabajo bastante con equipos con HRBPs
Y creo que lo más importante siempre ha sido como definir las competencias que necesitamos para el negocio. Cuando estás madurando como empresa y, Con, perdón, creo que me corté, o fue con Carlos. negocio, de la mano. Ah, Sí, perdón, creo que yo. Te eh, preguntaste así que lo definían junto con negocio, ¿no? sí, o sea, si te pones a pensar un poquito, digamos, construyes tu primer equipo de producto, empiezas a ver que funciona. El equipo de HR tiene que ser tu partner en abstraer de lo que está funcionando, cómo lo volvemos medible, ¿no? Y decir, ya, estas son las capacidades y competencias que necesitamos para que performen bien en este equipo, de ahí cómo salimos a buscar gente que tenga esas habilidades específicas. Entonces, mucho de ellos, ese trabajo de desarrollar competencias contigo es algo que, digamos, lo hemos revisado mucho, lo hemos pensado mucho, sobre todo en la creación de los cursos de Curios, por ejemplo, entender cuáles son esas competencias que queremos desarrollar y entonces qué son las cosas que tenemos que enseñar para lograr esas competencias. Creo que ese es un ejercicio que se tiene que hacer y trae un valor mucho más estratégico del equipo de HR y lo vuelve como un partner estratégico más que un equipo de soporte, ¿no? Entonces, en ese proceso de transformación, lo más importante para mí ha sido trabajar con esos equipos en tratar de crear esta tabla de qué es lo que estamos buscando en la gente y qué es lo que funciona. Excelente. ¿Alguien más quiere tomar esa pregunta que está bastante interesante? Garth o Cami o Santi. ¿Cómo People los ayuda de la mejor manera? ¿O los podría servir de la mejor manera? Creo, a ver, con un caveat que no trabajo en producto, pero he entrevistado para roles o sea, he participado en paneles de entrevistas para PMs. Creo que lo Y no que, tiene que ser solo para PMs, Cami, ¿eh? Es para perfiles digitales en general. ¿Cómo los servirían mejor? Piénsalo así. ok, a ver, algunas cosas. Creo que identificando como casos de éxito, o sea, creo que ya hemos hablado de cuál es el perfil tradicional de alguien que ha hecho el trabajo antes versus cuál es el perfil no tradicional que tiene las competencias y como las habilidades más que ha hecho el trabajo antes, ¿no? Y Potencial. el potencial, exacto. Poder, o sea, cambiar el chip de traer candidatos que tienen potencial y que van a poder, aunque no hayan resuelto el problema antes, estén dispuestos a pensar en cómo resolver el problema versus solamente traer personas que han resuelto el problema antes. Porque entonces creo que ese empujón está bien tener candidatos de los dos, pero traer más que sea por el potencial, en especial en Latinoamérica, creo, donde hay como la industria digital es una industria que es recién relativamente joven, entonces hay menos de los que han hecho algo antes y se vería como cambiar el chip un poquito a más como comenzar a entrevistar, buscar candidatos por el lado de potencial versus por el lado de que han resuelto algo o tienen como la experiencia exacta. Excelente. Silvana, cerramos contigo. Última pregunta y para Hola, ser respetuoso del tiempo de todos, ya cerramos con eso. ¿qué tal? Buenas noches con todos. Bueno, yo soy L&D Specialist en un banco y acompaño el desarrollo del talento de perfiles digitales ya desde hace algún tiempo. Y creo que en mi rol, porque también lo he visto en perfiles no digitales con la empresa no transformada, este, creo que en el rol de HR hay también un impacto en nosotros mismos entender mejor qué necesitan los clientes, entender muchísimo su negocio, el segmento, los perfiles que ellos necesitan, lo que comentaban hace un momento, ¿no? Qué capacidades, habilidades ellos necesitan desarrollar para cumplir con sus objetivos de negocio, indicadores, y creo que el mayor reto para las unidades de HR es poder medir el retorno a la inversión también de la formación, ¿no? Es decir, que reclutamos correctamente a la persona en el nivel de expertise que yo la busco y que realmente en un periodo corto de tiempo la persona va a cortar su brecha o su curva para poder dar los resultados que estamos buscando. Entonces creo que las compañías y también las empresas de formación tenemos un reto de conectar mejor las necesidades de aprendizaje y que realmente se vea un impacto en los resultados del cliente. Entonces yo como Claro, especialista tengo un reto ahí
y le exijo, de hecho, a Carlos y X clientes con los Gracias, que Sil. trabajamos, que realmente la formación me permita evaluar que cierro la brecha del especialista, pero que a su vez están logrando sus resultados de negocio. Y Claro, creo que ese es buenísimo, el Sil. mayor reto para nosotros, ¿no? Y para eso, Claro. obviamente, como especialistas, tengo que conocer mi cliente, entenderlo mejor, dónde encuentro esa formación, de qué nivel, según el producto que maneja, etcétera, etcétera, ¿no? Perfecto, gracias, Silvia. Buena estrategia, claro, es reclutas por competencias y luego ayudas a llenar los gaps de skills y ayudas a que la gente esté lo más rápido posible lista y entregando resultados. Buenísimo, muchísimas gracias a todos. En los próximos días vamos a anunciar otra de las sesiones que se va a venir pronto, va a estar muy interesante porque está relacionado a inteligencia artificial. Eh, Va a salir muy pronto, así que por favor súmense al grupo de WhatsApp para que se mantengan enterados acá de lo que se va a venir pronto y así como estas, muchas otras sesiones más para todos nuestros clientes y las personas que quieran enterarse un poco más de estos frentes. Nueva- Perdón, nuevamente, muchísimas gracias, panel experto, Cami, Garth, Sebas, Santi, excelente conversación, un gusto haberlos tenido acá, siempre aprendo muchísimo hablando con ustedes, así que esperamos tenerlos pronto de nuevo, tal vez juntos, tal vez separados. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias. Chao, chao.